el, funda- el fundamento de las funciones vitales en la práctica médica, ¿ya? Cuando llega un paciente, por ejemplo, a emergencias o consulta en un hospital, lo primero que van a hacer, aparte obviamente de preguntarle del nombre, de repente no va a ser adquirir los datos que ya han tratado en la teoría de historia clínica, ¿no? Porque el paciente puede venir en un estado descompensado. Entonces, lo que es vital que ustedes realicen es la medición de estas funciones, ¿ya? Porque de acuerdo a ello van a poder inclusive categorizar en qué estado se encuentra el paciente. Además que las funciones vitales, como su mismo nombre lo dice, van a poder estimar cómo está funcionando el sistema cardiovascular, cómo está funcionando el sistema respiratorio, e inclusive con estos datos nada más ya pueden diagnosticar, ¿no? Como una hipertensión arterial, ver si es que se encuentra en un estado de shock cuando hay una hipotensión arterial o una frecuencia cardíaca disminuida, cuando se encuentra de repente con un problema pulmonar, viendo una saturación menor de 90 o una hiperventilación, o inclusive con la temperatura elevada, ustedes ya pueden deducir que podría estar implicado un proceso infeccioso, ¿no? Entonces, como ven, es de vital importancia conocer estos conceptos. Ahora sí, vamos a empezar con el primer punto. ¿Cómo? A ver. Ya. Con el primer punto, que es la hipertensión arterial, ¿ya? A ver, listo. Entonces, vamos a definir qué es presión arterial. Primero hay que distinguir los conceptos de presión y tensión arterial, ¿ya? Porque lo que nosotros vamos a medir más específicamente es la tensión arterial, que se diferencia de presión. Porque la presión es justamente la fuerza en la que nosotros vamos a comprimir a través del tensiómetro una arteria, ¿ya? Y es justamente la fuerza con la que la sangre va a pasar por esa arteria. Pero la tensión es la respuesta de ese vaso sanguíneo o de la capa endotelial del vaso sanguíneo a esa presión, ¿ok? Y es lo que nosotros vamos a medir. Así que exactamente deberíamos llamarle tensión arterial, porque para hallar la presión arterial sería uso de otros instrumentos, digamos, con procedimientos más invasivos para determinar exactamente la presión. Pero como no se puede hacer eso y como no es práctico, entonces hacemos el uso del tensiómetro y las magnitudes de la presión y tensión son similares. Por eso es que se usa indistintamente, ¿ya? Entonces, la presión arterial es justamente la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes de las arterias. Va a evaluar justamente la integridad de esa pared endotelial y la unidad de medida va a ser en milímetros de mercurio, ¿no? Porque el instrumento base que se inventó para poder determinar esta presión fue a base de una sustancia que es el mercurio, ¿no? Y entonces por eso quedó en esa unidad, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de los valores que de repente ustedes ya lo conocen, ¿no? La presión ideal, digamos, que encontramos en una persona sana es con una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero vamos a ver qué significan cada uno de estos. Hay un valor máximo y un valor mínimo en la presión arterial, ¿ya? El valor máximo es el que va a representar justamente cuando el corazón se va a contraer y va a expulsar la sangre. A ese valor máximo se le conoce como una presión sistólica, y en este caso correspondería a 120. Y el valor mínimo es el que expresa la relajación del corazón para poder realizar el llenado ventricular, ¿no? Y justamente se denomina presión diastólica y es el 80, ¿no? El 80 milímetros de mercurio. Ahora, aquí vamos a ver en este grafiquito que les he traído, en justamente estos dos valores, ¿no? La presión máxima que representa la presión sistólica y la presión mínima que representa la presión diastólica, ¿ya? Ahora, la diferencia entre estos dos, la presión sistólica y la presión diastólica, se llama
¿cómo se llamaría? Diferencia de presiones, ¿no? Diferencia de presiones. Y no, no es así, ¿ya? La diferencia de presiones, justamente, voy a sacar. La diferencia de presiones, que es la resta de la presión sistólica menos la presión diastólica, es lo que se denomina presión de pulso o diferencia de pulso, ¿ya? Es la resta de ambos. Pero para determinar la presión arterial media, que es otro concepto muy importante que ustedes deben saber, porque con eso van a poder categorizar algunos cuadros patológicos, como el shock, por ejemplo, se considera con esta fórmula, ¿ya? Una presión sistólica menos presión diastólica entre 3 más la presión diastólica, ¿ya? Si es que lo resolvemos, más o menos sería resuelven la ecuación y sería presión sistólica menos 2 veces la presión diastólica, todo entre 3. ¿Ya? ¿Y por qué 2 veces presión diastólica? Porque generalmente la diástole es más larga que la sístole, ¿ya? Porque la diástole tiene 2 tiempos, un llenado pasivo, un llenado activo, y por eso es que se considera 2 veces la presión diastólica, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a ver en qué se basa la presión arterial, ¿no? En qué se fundamenta. Justamente ustedes ya han tratado esto en fisiología, los conocidos ruidos de Korotkov, ¿no? Que son justamente cuando pasa el flujo sanguíneo de manera turbulenta por la arteria, ¿ya? Generalmente en una arteria sana, el flujo es laminar. Se le conoce laminar porque es, digamos, horizontal y no tiene, cuando ocultamos, no tiene un sonido característico, ¿ya? Esta es una arteria normal. Pero cuando hay algún problema, por ejemplo, una aterosclerosis o una estenosis arterial, o sea, una compresión de esta arteria, el flujo se vuelve turbulento, desorientado, ¿ya? Y eso es lo que justamente cuando nosotros ponemos el estetoscopio, vamos a escuchar ese sonido porque va a ser un poco más, como su mismo nombre lo dice, turbulento, ¿ya? Y esto es lo que se denomina ruidos de Korotkov. Vamos a borrar. Listo. Estos ruidos de Korotkov también se les denomina escala de Korotkov. ¿Por qué? Porque presentan 5 fases, ¿ya? Es justamente lo que vamos a encontrar cuando vamos a poner el estetoscopio en la arteria. Y aquí en este gráfico se representa bien bonito cómo es que se presentan estas fases. Este es el manguito de presión que nosotros vamos a poner a nivel del antebrazo, ¿no? Y vamos a comprimir la arteria. Y esta es el flujo sanguíneo que está pasando por la arteria. Generalmente nosotros vamos a insuflar hasta más cantidad de lo que generalmente cuando se desaparece el pulso. Ya les voy a explicar los pasos, ¿ya? Pero digamos que insuflamos hasta 140 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros insuflamos, ustedes saben que apretamos tanto la arteria que deja de pasar flujo sanguíneo. Entonces, cuando pones el estetoscopio, no escuchas nada. ¿Por qué? Porque no está pasando flujo sanguíneo. Como ven, el flujo sanguíneo está por debajo de la presión del manguito. Entonces, cuando ya vamos desinsuflando poco a poco el tensiómetro, vamos viendo que comienzan a aparecer los ruidos, ¿no? Y esto es porque obviamente estamos descomprimiendo la arteria. El primer ruido que nosotros escuchemos es lo que se le conoce como la primera fase, ¿ya? Es la fase 1, que van a ser ruidos sordos, ¿no? Tum, así, tum, sordos. Va a ser el que represente la presión sistólica, o sea, la presión máxima. Luego vamos a seguir con la descompresión del tensiómetro y vamos a encontrar en la fase 2 ruidos soplantes, ¿ya? Como soplos y también como un poco de murmullos. En la fase 3, cuando ya se da una mayor descompresión de la arteria, comienza a haber un flujo turbulento que ya empieza a pasar con mayor fuerza. Por eso es que estos ruidos van a ser un poco más intensos y son ruidos secos. En la fase 4, donde ya el flujo sanguíneo comienza a tornarse laminar otra vez, va a haber un ensordecimiento justamente de estos ruidos.
Y en la fase 5, que se ve aquí en este puntito, es cuando ya el flujo comienza, ya se vuelve laminar y por tanto ya no se va a ocultar ni escuchar ningún ruido. Va a ser el último ruido que escuchemos y ese es el que va a corresponder con la presión diastólica. ¿Okay? En esto justamente se basa la presión arterial. ¿Cómo es que vamos a poder hallar el valor máximo y el valor mínimo? ¿Ya, chicos? Listo. Ahora, hay algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta, que justamente lo plantea la Sociedad Internacional de Guía Práctica de la Hipertensión. Este de aquí nos plantea algunas, algunas condiciones que deben tomarse en consideración. Son 3 puntos principales. Primero, que el paciente cuando vaya debe estar en una habitación tranquila con una temperatura confortable, ¿ya? Segundo, que antes de tomarle la presión arterial debemos tener en cuenta 4 puntos. Ya, primer punto es que no haya fumado con 1 hora de anticipación, no haya tomado cafeína con 1 hora de anticipación, que no haya realizado ejercicio intenso durante 30 minutos antes y también, sobre todo, que permanezca sentado y relajado 5 minutos antes, 3 a 5 minutos antes de hacerle la evaluación. Por eso que es importante que cuando el paciente ingresa, ustedes le pregunten, ¿no? ¿Usted ha fumado hace poco? ¿Ha tomado café? ¿Ha tomado café? ¿Ha realizado ejercicio intenso? ¿Y ha estado en reposo? De acuerdo, si es que cumple todas las características, entonces ustedes van a saber que su presión arterial no se va a ver alterada por estos factores. Otro punto importante que nos recomiendan en esta guía es que no se debe hablar con el paciente antes, ni durante, ni entre las mediciones. ¿Por qué? Porque puede alterar la auscultación que nosotros tengamos cuando pongamos el estetoscopio. Inclusive, a veces los pacientes comienzan a relatar su enfermedad durante la medición de la presión arterial, ¿no? Y a veces se ponen un poco estresados por la situación que les está incomodando y eso puede alterar la medición, ¿no? Puede aumentar y puede detectar unos valores falsos, ¿ya? También nos recomiendan las posiciones en las que se debe encontrar. Aquí nos recomiendan que debe estar sentado, que el brazo debe estar apoyado en la mesa, a la altura del corazón. La espalda debe estar apoyada en la silla, piernas sin cruzar y pies apoyados en el suelo. Y los dispositivos que se pueden usar, nos dicen el manguito electrónico, que bueno, utilizan en algunos centros hospitalarios, y la otra alternativa es la auscultación calibrada, que es justamente el tensiómetro que nosotros utilizamos, ¿no? Con el manómetro calibrado. ¿Por qué? Porque los esfingomanómetros de mercurio, que son los primeros con los que se hacían las mediciones, están prohibidos en varios países por el agente contaminante que es el mercurio, ¿ya? Pero en sí, este instrumento es el, digamos, estándar de oro. Este te indica de manera más precisa la presión arterial, pero no se puede utilizar en las personas porque se ha visto un efecto contralateral. Lo que sí es que se utilizan en ciertos laboratorios, ¿ya? Y el brazalete, importante también tener en cuenta el tamaño del brazalete que vamos a poner de acuerdo a la contextura de la persona, ¿no? Si la persona es una persona obesa, con bastante tejido adiposo, tejido celular subcutáneo, entonces vamos a elegir un brazalete que sea un poco más grande que el estándar, ¿no? De igual manera, una persona o un niño que tenga un brazo muy, muy delgadito, también tenemos que escoger un tensiómetro, perdón, un brazalete que sea adecuado a la circunferencia de su brazo, ¿ya? Listo, esto los demás lo pueden revisar con calma luego. Justamente aquí vamos a ver los instrumentos necesarios que ustedes desde ya tienen que adquirir, porque esto les va a servir ya para toda la práctica a partir de ahora en adelante, que va a ser el tensiómetro y el estetoscopio, ¿no? El tensiómetro, les voy a mencionar las partes más importantes. Por ejemplo, aquí está el brazalete, que es el que va a envolver justamente al brazo.
Aquí se encuentra el manómetro que tiene la aguja que ustedes van a insuflar y la aguja va a subir de acuerdo a la presión que nosotros queramos ponerle. Este es el que le llaman la pera, ¿no? O la perilla insuflatoria, que es la que vamos a contraer para que justamente a través de estos canales pues llegue y se insufle el brazalete. Y esta es la válvula reguladora, que cuando ya está insuflado la cantidad que nosotros queremos, esta vamos a tratar de disminuirla para que baje poco a poco la presión y podamos ocultar los ruidos, ¿ya? Y esto es el estetoscopio, ¿no? Que va a estar conformado por las olivas. Ustedes tienen que saber que deben de colocarse de manera hacia adelante, hacia ustedes, y recién ahí ponerse. Tenemos aquí al diafragma, que en realidad no se utiliza mucho, y la campana, que sí es lo que nosotros vamos a utilizar justamente para este caso de medir la presión arterial. Listo. Ahora, hay que tener algunos conceptos que recordar que justamente también nos recomiendan esta guía de Internacional de Hipertensión Arterial, que es que en cada visita, sobre todo, idealmente, se debe tomar 3 medidas con 1 minuto entre ellas, ¿ya? Generalmente esto no se hace porque no hay mucho tiempo, ¿no? La consulta es muy rápida, le miden de manera apresurada y a veces hasta mal, ¿no? Pero si es que ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en casa, con sus familiares, o si es que tienen el tiempo que el doctor en la práctica les dé para poder medir adecuadamente la presión arterial, háganlo al comienzo así, 3 medidas entre 1 minuto, y luego sacan el promedio de las últimas 2 mediciones, ¿ya? Ahora, si la presión, nos indican acá ya valores, si la presión de la primera lectura es menor de 130/85, según esta guía ya no se requieren más mediciones porque estaría dentro de lo normal, de los valores normales. Y si la presión dentro de 2 a 3 visitas al consultorio es mayor de 140/90, ya se podría indicar que presenta la enfermedad de la hipertensión arterial, ¿ya? Pero 2 a 3 visitas. Listo, estos son conceptos que nos dan esta guía, ¿no? Generalmente varían también de acuerdo a las guías americanas, europeas, pero esta es la que nos brindan, ¿ya? Listo, ahora vamos a ver cuáles son los pasos para poder medir la presión arterial. El primer paso es el que ya les expliqué, que son las condiciones para que el paciente pueda estar de una manera tranquila, sin haber estado en un estrés emocional o físico, sentado con el brazo a la altura de su corazón. Ese es el primer requisito. Ahora, en los pasos ya más técnicos, el primer paso va a ser descubrir el brazo del paciente, ¿ya? Porque es un error que muchos cometen, inclusive doctores, que tienen el brazo cubierto con la casaca, con el polo, con la chompa, y lo miden de manera rápida ahí. Y eso está mal porque no va a reflejar un verdadero valor de la presión arterial. Entonces, mejor es pedirle al paciente que se retire la casaca, que se retire al menos el brazo que ustedes le van a medir. Y vamos a ubicar el pulso braquial, ¿no? Que justamente como aquí lo indican, está en este área, ¿no? Viene del pulso humeral y viene el pulso braquial. Ustedes lo van a palpar fácilmente, ¿ya? Que es en el borde interno del bíceps. El segundo paso va a ser colocar el brazalete alrededor del brazo, como ya saben, de acuerdo a la circunferencia de la persona, ¿no? Del brazo de la persona. No debe quedar muy apretada, generalmente debe entrar entre 1 a 2 dedos dentro del brazalete, y también deben colocar 2 traveses por encima del codo. ¿Para qué? Para que ustedes tengan el espacio suficiente de colocar la campana del estetoscopio y poder escuchar los ruidos, ¿ya? El tercer paso va a ser palpar. Este es el método palpatorio y auscultatorio, ¿ya? Por eso es que ustedes van a tener que palpar el ruido, la presión o el pulso radial, ¿ya? Como se logra ver en la imagen. Ubicamos la arteria radial y este pulso nos va a indicar cuánto debo insuflar. ¿Por qué? Porque mientras que vamos insuflando, 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 con la otra mano vamos a estar palpando a que ya no haya pulso. Cuando ya no hay pulso, entonces decimos hasta aquí es relativamente la presión máxima que comprime su arteria.
Pero nosotros vamos a, aquí como dice, ¿no? Previo al cierre de la válvula de regulación, comienza a insuflar la perilla de goma. Mientras se infla, debes prestar atención al pulso radial, como les estaba comentando, y cuando desaparezca el pulso radial, debes insuflar 20 a 30 milímetros más. Ya, deben insuflar 20, por ejemplo, si está en 120, lo inflan hasta 140. El siguiente paso va a ser ya colocar, sacamos nuestro estetoscopio y colocamos, como hemos dejado espacio, justamente en la zona donde está la arteria braquial, ¿ya? Y no debes colocar el diafragma por dentro del brazalete. Este es otro error que también cometen algunas personas, algunos doctores, ¿no? Este diafragma, esta campana, lo ponen dentro del brazalete. Y eso está mal, porque también se pierde y se cruza el sonido de la arteria con el del brazalete que se está desinsuflando. Entonces, eso no deben hacer, chicos, ¿ya? Siempre pónganlo afuera en el espacio que hemos dejado. Y el paso 6 es colocar el estetoscopio en tus oídos, abrimos la válvula reguladora lentamente, se recomienda entre 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo. No tampoco cometan el error de desinsuflar tan rápido, porque no van a captar los ruidos tan rápido, ni tan lento tampoco, porque inclusive puede haber un reflejo de la propia arteria cuando se acumula un poco de sangre, entonces también va a alterar esos valores, ¿ya? Entonces, como aquí dice, de 3 a 5 milímetros es lo recomendable. Con la práctica, ustedes ya van a saber más o menos a qué ritmo ustedes pueden ir bajando la válvula reguladora, ¿ya? Van a observar el manómetro cuando los escuche y memorizan los números señalados y lo anotan en ese momento porque se pueden olvidar. Listo. Estos son los pasos, los 6 pasos que se le propone aquí para poder realizar una medición correcta. Ahora, en el primer taller presencial que se tenga esta semana, les van a enseñar ya de manera práctica, porque solamente así van a poder aprenderlo bien. Entonces, llevan sus hojas y comienzan a aplicarlo, ¿ya, chicos? Y luego lo repiten en su casa, con sus familiares. Eso es lo más importante, que lo repitan para que se vuelva espontáneo y que se vuelva más rápido. Listo, creo que aquí no se ve esto. Ya, ahora vamos a ver la lectura de la presión arterial, que es justamente lo más importante, o la interpretación, ¿no? Si es que hemos realizado una buena medición, la interpretación entonces también va a ser adecuada. Vamos a ver los valores y para eso tenemos aquí que considerar algunas guías, porque hay muchas guías que proponen diferentes valores, ¿no? Tenemos a la guía americana, que es la AJA, y la guía europea, ¿ya? Que proponen diferentes valores y diferentes nominaciones para estos valores. Por ejemplo, la presión arterial sistólica menor de 120 y la presión arterial diastólica menor de 80, la guía americana la propone como una presión normal, ¿ya? Pero la guía europea la nomina como óptima, una presión óptima. Es normal para ambas entre un rango de 120 a 129 y o 80 a 84. Es normal alta para ambas en 130 a 139 y 85 a 89. Es hipertensión grado 1 para ambas en 140 y 159 y la diastólica 90 a 99. E hipertensión grado 2 para la presión sistólica de 160 a 179 y de 100 a 109. Ahora, la guía de la AJA, a partir de aquí propone que ya es grado 2, no categoriza nada más. En cambio, la guía europea, pues propone una hipertensión de grado 3 y una hipertensión sistólica aislada. La hipertensión de grado 3 la propone como mayor o igual de 180 y mayor o igual de 110. Y la presión arterial sistólica, como su mismo nombre lo dice, va a estar elevado solamente la sistólica y la presión arterial diastólica va a estar en los rangos normales. Esta presión arterial sistólica aislada generalmente se presentan en ancianos, aunque también en jóvenes, ¿ya? Y de hecho es la forma más frecuente de que algunos jóvenes tengan la hipertensión arterial esencial, la que le llaman esencial o tipo 1, ¿no?
Y en los ancianos con mayor frecuencia, ¿por qué? Porque hay mayor rigidez de los vasos sanguíneos y eso lo predispone a que la presión sea mucho más fuerte a nivel sistólico, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos otros conceptos. La hipotensión arterial es una disminución de la presión arterial. Los valores que se proponen es que la presión arterial sistólica sea menor de 90 milímetros de mercurio y la diastólica menor de 60 milímetros de mercurio. Pero el dato más importante para determinar una hipotensión arterial es la presión arterial media, que ya les había mencionado cuál era la fórmula para hallarlo. Esta se propone que debe ser menor de 65 milímetros de mercurio para ser caracterizado como una hipotensión arterial. Ahora, la hipotensión ortostática, esta es una hipotensión que se da con el cambio de postura. Orto viene de recto, o sea, de una persona, bueno, se interpreta como una persona en bipedistación, o sea, parada, ¿ya? Cuando se pone de pie. Y justamente esta se da cuando hay hay una caída de la presión sistólica mayor de 20 milímetros de mercurio o hay una caída de la presión diastólica mayor de 10 milímetros de mercurio cuando una persona está echada y se pone de pie, ¿no? Entonces se hace una medición cuando está echada y se calculan unos valores. 3 minutos después se pone de pie, ¿no? Pasan 3 minutos y se le vuelve a medir la presión y justamente se detectan estas diferencias grandes de presión, tanto sistólica como diastólica. A esto es lo que se le va a denominar una hipotensión ortostática. La hipertensión de bata blanca. Como su nombre lo dice, bata blanca hace referencia al mandil del médico, ¿no? Y este es el concepto que se define cuando una persona tiene una hipertensión en el centro hospitalario y una normotensión cuando se hace una medición en su casa, por ejemplo, o por ejemplo en la farmacia, ¿no? Y esto justamente se da porque el ambiente hospitalario, la presencia del médico, de las enfermeras, pueden provocar un estrés emocional en la persona. Y cada vez que acude, se reflejan falsos valores elevados de la presión arterial. Y inclusive se le puede diagnosticar como hipertensión arterial cuando en realidad no lo es. Por eso aquí se necesita realizar digamos, un procedimiento que se le llama el MAPA, la medición ambulatoria de presión arterial, que es cuando al paciente se le envía a su casa con un aparato conectado a él que le va a medir la presión arterial en su día a día, en su día rutinario, que tiene que trabajar, si hace ejercicios, si cocina, etcétera. Y de acuerdo a ello se le saca el promedio y eso es mucho más confiable para poder determinar si tiene una hipertensión arterial o no. ¿Ya? Ese concepto lo van a tratar ya en semiología cardiovascular, pero les voy mencionando. Y la hipertensión enmascarada es todo lo contrario. Es una hipertensión que se va a dar cuando se realiza de manera ambulatoria, en su casa o en la farmacia, como les he mencionado, y hay una normotensión en el hospital, ¿ya? Aquí también sirve justamente este procedimiento que es el MAPA para poder determinar exactamente la presión arterial de la persona. Listo. Hay otro concepto también que es la crisis hipertensiva. ¿Ya? Quizás ustedes la han escuchado, les voy a mencionar someramente porque también esto hace referencia a patologías cardiovasculares, ¿ya? Y sus complicaciones sobre todo. Tenemos a la emergencia hipertensiva y a la urgencia hipertensiva. Ambos van a significar una elevación severa de la presión arterial, específicamente en un grado 3, ¿no? Es decir, cuando sean mayor de 180 o mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, ambas. La diferencia es la implicancia que tienen con el órgano blanco. En la emergencia hipertensiva va a haber una complicación de órgano blanco, va a haber un daño de órgano blanco. En cambio, en la urgencia hipertensiva no va a haber ese daño. Y esto implica no solamente en el diagnóstico y clasificarlo si es que es emergencia o urgencia, sino también en la terapéutica, en cómo vamos a manejar a este paciente.
Hay que recordar que los órganos blancos, que justamente se afectan y pueden determinar estas definiciones en la presión arterial, hipertensión arterial, perdón, son a nivel cerebral, a nivel cardiovascular y a nivel renal. Son estos tres los que se van a ver afectados, sobre todo en la emergencia hipertensiva. Entonces, si es que un paciente presenta algún signo o síntoma que esté relacionado con esto, por ejemplo, el paciente dice que también presenta proteínas en la orina, ¿no? O mejor dicho, presenta orina espumosa. Ustedes le sacan exámenes de laboratorio y comprueban que tiene proteínas en la orina. Entonces, podemos sospechar que tiene un cuadro renal subyacente, ¿no? O si tiene, por ejemplo, viene con alteración de la conciencia, ¿no? Defecto neurológico, o viene con dolor en el pecho como simulando un cuadro de angina. Entonces, ustedes pueden iniciar una sospecha y realizar exámenes que puedan comprobar si es que en realidad hay un daño de órgano blanco, ¿no? Ante estos casos de emergencia, entonces tratamos la causa primaria, la causa base, para poder evitar mayor complicación de estos órganos. En cambio, en una urgencia hipertensiva, el procedimiento es distinto. Como no hay daño de órgano blanco, lo principal y lo primero que se debe realizar es bajarle la presión arterial nada más, bajarle y luego recetarle un medicamento que controle mejor su presión arterial. ¿Ok? Entonces el manejo va a ser distinto también. Listo. Ahora vamos a pasar con el siguiente signo vital. Aquí tenemos a la frecuencia cardíaca y al pulso arterial. Ya. Les traje esta imagen para que se pueda ver justamente, bueno, aquí se tenía que ver cómo salía el flujo sanguíneo, digamos la sangre a través del corazón, de la contracción, y pasa a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, la diferencia justamente que se encuentra entre la frecuencia cardíaca y el pulso es la parte de que se va a medir la velocidad, ¿no? Aquí tenemos justamente las definiciones de la frecuencia cardíaca, que es la velocidad en que los músculos cardíacos se contraen y se relajan. En cambio, el pulso va a ser la velocidad en que las arterias se van a contraer en respuesta a ese flujo que ha salido del corazón. Como ustedes pueden ver en la imagen, generalmente este flujo pues es el mismo, ¿no? Que sale del corazón y pasa por los vasos sanguíneos. Pero por eso, mejor dicho, por eso, las magnitudes van a ser similares. Y por eso es que en la práctica clínica vamos a medir el pulso arterial e interpretarlo como una frecuencia cardíaca porque los valores son similares. Ya que si nosotros quisiéramos determinar la frecuencia cardíaca de manera directa, tendríamos que hacer uso de algunos instrumentos que van a medir directamente, pero son un poco invasivos, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer medición a través de máquinas que a través de un transductor que se coloca en la región del corazón, en la región torácica, pueden medir exactamente la frecuencia cardíaca. O también a través del electrocardiograma, ¿no? Donde se colocan transductores en diferentes regiones del tórax, en los miembros superiores, miembros inferiores, y te puede producir, digamos, una lectura de cuánto es la frecuencia cardíaca. Pero estos no son prácticos, ¿no? Van a demorar y no se les va a realizar a todos los pacientes. Por ello es que, por la semejanza que tiene con el pulso arterial, los valores, vamos a hacer uso del método palpatorio, ¿no? Que es el más frecuente, el más rápido, el más práctico, hallando la arteria radial. Ahora, otro instrumento que últimamente se ha utilizado justamente por la introducción de medir la saturación de oxígeno por la pandemia, es el oxímetro o el pulso oxímetro, ¿no? Que también mide el pulso arterial. Sin embargo, no se recomienda el uso de este instrumento para el pulso arterial porque tiene una baja sensibilidad, puede dar un valor falso,
¿ya? Entonces, personalmente yo no lo uso porque me parece, yo he comprobado que inclusive da valores inexactos y es mejor que ustedes lo comprueben a través de del otro método palpatorio. Además que es muy fácil también, ¿no? Es hallar, ponemos nuestro cronómetro 1 minuto y ya, listo. Ahora vamos a ver los valores de la frecuencia cardíaca. Bueno, acá les dejo esa tablita, que ustedes ya lo pueden revisar con mayor detenimiento, nada más para saber que en los niños mayores de 10 años y en los adultos, el rango normal va a ser de 60 a 100. Ya saben que cuando es menor de 60 va a corresponder con una bradicardia y cuando es mayor de 100 va a corresponder con una taquicardia. Ahora, ¿cuál va a ser la técnica del examen? ¿En qué se basa? ¿No? Primero que es justamente la compresión o la posición suave de nuestros dedos en la arteria y vamos a poder comprimir la arteria sobre esa superficie ósea. A través de eso nosotros vamos a sentir el pulso. Y ese pulso y esa medición podemos realizarla a diversas áreas de nuestro cuerpo donde se encuentran arterias periféricas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el más común, el que todos realizamos, porque es más práctico, es a nivel de la arteria radial. Pero también podemos realizarlo a nivel braquial, a nivel axilar, a nivel subclavio, a nivel cubital, pedio, tibial posterior, popliteo, femoral, aórtico y carotidio. El carotidio es uno de las arterias con, por así decirlo, es el segundo un poco más preciso para poder realizar el pulso arterial, porque se ha visto que tiene la misma velocidad o la misma frecuencia que en la aorta. Entonces, por eso se estima que nos puede dar un valor un poco más exacto, ¿ya? Otro punto importante también que quiero mencionarles es que deben de aprender no solamente radial, ¿no? Sino también hay algunos otros pulsos que debemos saber, como el pulso pedio, el pulso tibial posterior o el popliteo. ¿Por qué? Porque estos tres pulsos lo van a usar en pacientes diabéticos, porque en los pacientes diabéticos tienen algunas complicaciones, como la neuropatía diabética, en la que ahí pierden una sensibilidad a nivel de los miembros inferiores, y a eso de repente ustedes ya lo van a escuchar como el pie diabético, y para hacer una evaluación de estos pacientes deben reconocer estos pulsos, deben palparlos y ver si están presentes o ausentes para poder determinar el diagnóstico, ¿ya? Entonces también deben de aprender a realizar en estas zonas. Ahora, ¿por qué les puse que aquí es el segundo más preciso? Porque según la bibliografía, el primero más preciso es cuando lo hagamos a nivel apical. Apical o central le llaman. Esto justamente se realiza en la zona torácica entre el quinto y sexto espacio intercostal y ya se realiza con el estetoscopio. Colocamos el estetoscopio y contabilizamos en 1 minuto los ruidos que se ausculten, ¿ya? Por ejemplo, se puede realizar, es fácil también, solamente lo colocan en el paciente y la diferencia que se presenta entre este y el radial puede estar hasta 10 máximo de diferencia. O sea, aquí podemos captar, por ejemplo, unos 70 y aquí unos 80, ¿no? Entonces, y eso estaría dentro de lo normal. Ahora, vamos a ver las características del pulso. Tenemos, por ejemplo, la anatomía y otros más, ¿no? La frecuencia, la regularidad o ritmo, la amplitud, la simetría, la igualdad, la tensión y la forma. Aquí yo les he traído una mnemotecnia y he puesto en verde estos 4 porque son los más, digamos, los que debemos medir y se va a medir más rápido cuando realicemos el pulso arterial, ¿ya? Y son los más importantes, por así decirlo. El FRAS, y si lo completamos va a ser FRASITA, ¿ya? FRASITA. Entonces, empecemos con la anatomía, ¿ya? Vamos a ubicar primero dónde es que vamos a detectar el pulso radial, que se le conoce como el canal del pulso. Este se va a dar, como ven en esta imagen, por los tendones del músculo brachioradial y por el tendón del músculo palmar mayor.
¿no? Como aquí ven, ustedes van a ubicar esos dos tendones que van a ser como tubitos, lo van a sentir, y en medio de esos dos, ustedes van a poder sentir justamente el pulso de la arteria radial. Y ahí es donde van a tener que ubicar sus dedos para poder sentirlo. Ahora, también algo que les quería mencionar es que algunas bibliografías hacen referencia a que solamente se utilicen dos dedos, ¿no? El segundo y el tercer dedo. Y otras hacen referencia a que hagan uso de tres dedos, ¿ya? Eso va a depender mucho de ustedes, de cómo se sientan más cómodos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, en la bibliografía del Argente, en esta imagen nos muestran que colocan tres dedos, pero en otras nos mencionan que solamente dos. Particularmente yo utilizo dos porque me hace sentir más cómoda y más fácil poder medirle la presión, el pulso, perdón. Listo. Ahora, la frecuencia es justamente la velocidad en un minuto del pulso que se va a presentar a nivel de la arteria, ¿no? Que va a coincidir con el valor de la frecuencia cardíaca. Ahora, regularidad o ritmo viene a ser, cuando nosotros palpamos la arteria, vamos a palpar justamente, vamos a sentir el pulso, ¿no? Como digamos un golpe, ¿no? Un golpe, y entre golpe y golpe hay un espacio, ¿no? Ahí es como que golpea y baja, es que es una onda, ¿no? Golpea y baja, golpea y baja, golpea y baja. Cuando baja, se le denomina una pausa diastólica, se le llama pausa diastólica, porque es cuando se está realizando la diástole, justamente. Entonces, esa pausa diastólica debe ser regular. Todas las pausas diastólicas deben ser regulares, ¿ya? Pueden haber alteraciones, por ejemplo, lo más frecuente para que sea irregular es en una fibrilación auricular, donde los pulsos van a ser totalmente desordenados, van a haber pausas diastólicas eh, eh, lentas y rápidas, ¿ya? Eso ya lo van a tratar también la definición de esta enfermedad en semiología cardiovascular. La amplitud tiene que ver con la profundidad y con la altura, ¿no? Porque como es una onda, ustedes van a ver ondas altas, ondas bajas, ondas altas, ondas bajas. ¿Ya? También hay algunas patologías que se pueden presentar con una amplitud muy alta o muy baja, ¿ya? La simetría, por otro lado, es justamente cuando van a hacer una medición del pulso de manera comparativa. Entonces, ustedes van a colocarle al paciente sus dos brazos, van a indicarle que lo coloquen y ustedes van a colocar sus brazos cruzados, palpando las dos arterias. Entonces van a palparlas y van a tener que sentir que tengan la misma frecuencia, que tengan el mismo ritmo, la misma profundidad, ¿no? Entonces con eso van a dar visto bueno que son arterias simétricas, que hay un pulso simétrico. La igualdad es de poca significancia clínica, pero representa justamente que haya una amplitud adecuada entre onda y onda. La tensión es la fuerza con la que, la resistencia que va a presentar la arteria cuando ustedes la palpan, ¿no? Debe ser una arteria blanda que se pueda comprimir, porque no debe ser dura. Estaríamos sospechando de que hay una aterosclerosis en las arterias, sobre todo en pacientes mayores, adultos, ancianos. Y la forma es la forma de la onda, ¿no? La forma de la onda. Tiene que ver justamente también relacionado con la amplitud, ¿no? Si es que la amplitud debe ser similar en cada, en cada ciclo cardíaco. Listo. Vamos a ver algunas alteraciones del pulso. Específicamente, cuando ya hay una disminución de la frecuencia del pulso, no se va a denominar una bradicardia, sino que se denomina una bradifigmia, ¿ya? Bradifigmia. Y cuando hay un aumento de la frecuencia del pulso, se denomina taquifigmia, ¿ya? Taquifigmia. Ahora, aquí hay algunas alteraciones justamente del pulso que tienen que ver con estas características. Por ejemplo, el primero es un pulso dícroto. Dícroto, como lo indica su nombre, di de dos, y croto viene de golpe, ¿ya? Entonces son dos golpes. Y aquí se ve justamente esta onda que tiene un golpe y dos golpes. Un golpe y dos golpes. Y cuando ustedes palpen, van a sentir no
pum, 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 sino van a sentir pum, 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 pum. Entonces ahí están viendo que hay un problema a nivel del pulso arterial, ¿no? Este está dentro, por ejemplo, de las alteraciones de la forma, ¿no? Porque obviamente se está viendo alterado cómo es la morfología normal de la onda. El pulso paradójico, por otro lado, está relacionado con la respiración o la ventilación, ¿no? La expiración y la inspiración. Normalmente, fisiológicamente, cuando nosotros inspiramos, la presión y el pulso tienden a bajar y bajan aproximadamente 10 milímetros de mercurio o bajan hasta 10 milímetros de mercurio. Pero hay algunas ocasiones patológicas donde este pulso y esta presión baja más aún en la inspiración hasta mayor a 10 o mayor a 20 milímetros de mercurio, ¿no? Y esa es una condición patológica, sobre todo en el proceso de inspiración. Entonces, cuando ustedes midan algunos pacientes y noten que durante su inspiración está la amplitud está muy disminuida, ¿no? Casi no la sienten, entonces podrían sospechar que se trataría de un pulso paradójico, ¿ya? Ahora, vamos a ver el pulso filiforme. El pulso filiforme, como su nombre lo dice, es como un hilo delgado, ¿ya? Va a ser un pulso que va a ser bien superficial, ¿no? Rápido y débil. Generalmente lo van a palpar en personas que tengan, por ejemplo, estén en un cuadro de shock, que estén deshidratados, o en un cuadro de anemia severa, porque el flujo sanguíneo está siendo muy lento, ¿ya? Y no van a poder palparlo bien. Y el pulso alternante es justamente cuando presentan un pulso con mayor amplitud y luego un pulso con menor amplitud. Un pulso con mayor amplitud, luego un pulso con menor amplitud, ¿ya? Todas estas se van a dar en patologías. Por ejemplo, el pulso paradójico es bien sensible para una enfermedad que se denomina el taponamiento cardíaco, ¿ya? Que también ya lo van a tratar. Taponamiento cardíaco justamente se da porque va a haber una compresión cardiovascular, porque va a haber una acumulación de líquido o de sangre en el pericardio. Entonces, como va a haber esa compresión, el flujo sanguíneo no va a poder salir adecuadamente. Y durante la inspiración, que es donde aumenta la presión intratorácica, se va a ver inclusive aún más reducido. Y por eso es que en la inspiración se va a detectar esa bajada o esa disminución brusca de la presión y del pulso arterial. ¿Ya? Listo. Hasta ahí terminaríamos con la frecuencia y el pulso arterial. Ahora vamos a ver la frecuencia ventilatoria. Ya. Primero hay que definirla, ¿no? No decimos frecuencia respiratoria porque saben que la frecuencia respiratoria, o mejor dicho, la respiración, tiene que ver con el proceso de intercambio de gases, ¿no? Que ya se da a nivel tisular. En cambio, la ventilación es el proceso ya mecánico, donde una persona inspira y expira para la salida y la entrada, o la entrada y la salida respectivamente del aire. Aquí esta es justamente la definición, ¿no? Inspiración y expiración para facilitar el intercambio de gas. Ahora, también van a tener ciertas características, ¿no? Como en el anterior que les había mencionado era frasita, ¿no? En este de aquí vamos a encontrar al fra, nada más al fra. Vamos a medir la frecuencia, el ritmo y la amplitud. La frecuencia va a ser cuántas respiraciones por minuto van a haber, que en este caso van a ser entre 12 y 20. El ritmo tiene que ver justamente con la relación que se va a presentar entre la inspiración, expiración y el periodo de apnea. Y la amplitud es la profundidad que va a poder detectarse cuando se respira, ¿no? Batipnia es cuando vemos que está respirando muy profundo, y la hipopnia es cuando es muy superficial, ¿no?
Aquí, por ejemplo, les traje para poder ver lo que es esta relación de ritmo. Generalmente, nosotros en el ciclo respiratorio tenemos 3 periodos, ¿ya? Uno de la inspiración, que va a ser justamente cuando inspiramos, y después de inspirar tenemos un periodo corto, breve, de pausa, donde después pasamos a la expiración. Por eso es que a esta relación le he puesto 3 números, porque tenemos a la pausa, que sería como 1, la inspiración, que sería como 2, y la expiración, que sería como 3. ¿Por qué? Porque la expiración siempre es más larga que la inspiración, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a poder determinar si es que en un paciente o en una persona vemos que la expiración está siendo más corta y la inspiración está siendo más larga, ¿no? Hay una dificultad, entonces nos orienta a ciertas patologías obstructivas a nivel respiratorio. Ahora, también tenemos aquí los valores, ¿no? De acuerdo a la edad. En los adultos, el rango normal es de 12 a 20, es bradipnia cuando es menor de 12 y taquipnia cuando es mayor a 20. ¿Ya? Ahora vamos a ver la técnica del examen. Se recomienda sobre todo que el paciente esté en reposo, que esté acostado, ¿no? En decúbito supino, y que generalmente sería recomendable que se pueda descubrir lo máximo que se pueda para ver a nivel tóraco abdominal cómo es el tipo respiratorio y también para poder contabilizarlo mejor. El segundo paso es colocar la mano en el tórax del paciente, ¿no? Y de esa manera contabilizamos de 30 a 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto. Pero generalmente no realizamos esta técnica porque el paciente a veces se ve influido de que nosotros lo estamos observando, se da cuenta que estamos viendo cómo está respirando y puede tender a modificar su respiración, acelerándola o disminuyéndola. Entonces, generalmente lo que se recomienda es que al momento de realizarle el pulso arterial de 1 minuto, lo hagamos 2 minutos de corrido. 1 minuto para el pulso arterial y el otro minuto eh, simulamos como que seguimos midiendo el pulso arterial y vamos viendo cómo es que se va a su patrón respiratorio, ¿ya? Y de esa manera podemos hacerlo sin sesgos del propio paciente. Aquí tenemos ojo para ver el patrón respiratorio justamente. En varones es costo abdominal, en mujeres es costal superior y en niños es abdominal. Ya, esto no es para todos los pacientes, pero generalmente es así. Así que lo tenemos a consideración cuando vamos a estar viendo qué parte tórax o abdominal del paciente, ¿ya? Y hay algunos patrones respiratorios, ¿no? Aquí les traigo, por ejemplo, estos gráficos que los saqué de la gente. Tenemos a un patrón respiratorio normal, que es que se le denomina eupnea, taquipnia, cuando es una frecuencia aumentada, y bradipnia, cuando es una frecuencia disminuida, y un periodo de apnea, que es ausencia de respiración. Y aquí hay otros 3 tipos que van a ser muy importantes porque tienen una implicancia clínica. Primero, este patrón, como se logra ver aquí, van a haber periodos rápidos y profundos, que van a ser creciendo, decreciendo, como se logra ver aquí. La amplitud va a ir aumentando y va a ir disminuyendo, y luego va a haber un periodo de apnea. Luego otra vez va aumentando, va disminuyendo, y luego va a haber un periodo de apnea. A este se le llama el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. ¿Ya? Generalmente se da cuando hay una alteración una alteración neurológica, por ejemplo, una meningitis, una meningoencefalitis, y puede haber este patrón respiratorio, ¿ya? Otro patrón es cuando vemos periodos más rápidos y profundos, ¿no? Como vemos aquí, son bien profundos y tienen un periodo de apnea mucho más largo que el anterior, ¿ya? A este patrón se le denomina el patrón de Biot o también se le llama respiración atáxica. Y este es uno de los patrones un poco más graves que se detecta en pacientes que tienen una alteración neurológica muy fuerte como un tumor
a nivel cerebral, que estaría comprimiendo el centro respiratorio y modificando su patrón respiratorio, ¿ya? También es un signo de alarma. Y el otro patrón que representa mayor profundidad y rapidez, pero no tiene periodos de apnea largos como estos, ¿ya? Este se le denomina el patrón de Kussmaul. Y este es un patrón respiratorio, como ya lo mencioné, profundo y rápido, que se presenta sobre todo en pacientes que tienen alteraciones metabólicas. Por ejemplo, en acidosis metabólica o en una acidosis diabética, ¿ya? Los pacientes vienen con ese tipo de respiración y te orientan a que en realidad están teniendo esta acidosis diabética. Listo. Estos serían patrones también a considerar, y eso sería por la frecuencia ventilatoria. Ahora vamos a pasar con la saturación de oxígeno. Vamos a ver la definición. La saturación de oxígeno nos ayuda a poder determinar cuál es la proporción de hemoglobina, ¿no?, dentro de la sangre que está siendo saturada con oxígeno, ¿no? La hemoglobina que tiene oxígeno, es decir, la oxihemoglobina. ¿Y qué es lo que determina esta saturación? Es la relación porcentual que hay entre justamente la oxihemoglobina y el total de toda la hemoglobina en el vaso sanguíneo. Es decir, la suma de la oxihemoglobina y de la desoxihemoglobina. Quiere decir que en el vaso sanguíneo vamos a tener una hemoglobina que va a estar unida al oxígeno y vamos a tener una hemoglobina que no va a estar unida al oxígeno, va a estar sola. A esta se le llama desoxihemoglobina y a esta oxihemoglobina. Entonces, para determinar la saturación de oxígeno, vamos a tener justamente una fórmula basada en esto. Pero antes hay que recalcar que el oxígeno va a estar en la sangre en un 3% de manera sola, que va a representar la presión arterial de oxígeno, va a ser oxígeno en plasma suelto, y el 97% se encuentra unido a la hemoglobina, ¿ya? Entonces, justamente de acuerdo a esto, la fórmula que determinan para sacar la saturación de oxígeno es el oxígeno unido a hemoglobina sobre el total de la hemoglobina, que va a ser la oxihemoglobina más la desoxihemoglobina, ¿no? Se le multiplica por 100%, que eventualmente justamente va a dar la saturación porcentual. Listo. Esta es la fórmula que se utiliza. Ya. Aquí les quería mostrar esto que ustedes ya lo han revisado en fisiología, que es la curva de disociación de la hemoglobina. Y solamente para poder mencionarles un dato importante que, como aquí vemos, aquí está representada la presión arterial de oxígeno y aquí se encuentra la saturación de la hemoglobina. A una saturación de 90%, le corresponde una presión arterial de oxígeno de 60, ¿ya? Y esto es importante porque hay varios valores, ¿no? Como ustedes ya saben, aquí ubican la saturación, la saturación que van a medir con el pulso oxímetro, y le va a corresponder una presión arterial de oxígeno, ¿no?, que va a determinar cuánto oxígeno se encuentra en la sangre. Entonces, el valor importante aquí que les quería mencionar era que a un 90% se encuentra una presión arterial de oxígeno de 60. Y esto es importante porque cuando ya se encuentra esto, es un dato de alarma, es un signo de alarma porque se estaría entrando en una insuficiencia respiratoria, ¿ya? Y por ello se debe de llevar a la persona a la que le hemos detectado al hospital, ¿no? Esto justamente se comenzó a instaurar en la pandemia porque significaba que el paciente estaba desaturando y que estaba realizando una hipoxia, ¿no? Listo. Entonces, simplemente les quería mencionar con estos gráficos. Ahora vamos a ver la técnica del examen, ¿ya? Como ustedes saben, se utiliza el oxímetro, ¿no? Este es el valor que va a indicar la saturación de oxígeno. Se coloca el segundo dedo, generalmente dentro del el oxímetro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir dentro de este oxímetro? Bueno, como les había mencionado,
en los vasos periféricos que vamos a tener en el dedo, vamos a encontrar la hemoglobina que va a estar unida a oxígeno y la hemoglobina que no va a estar unida a oxígeno, ¿ya? Y lo que tiene este oxímetro dentro en el aparato es justamente dos dispositivos que van a medir diferentes tipos de luz. Y estos tipos de luz van a atravesar ese vaso sanguíneo que tenemos en el dedo y de acuerdo a lo que detecten, por ejemplo, detectan desoxihemoglobina o detectan oxihemoglobina, van a absorberse o no absorberse, ¿ya? Por ejemplo, aquí la desoxihemoglobina justamente absorbe sobre todo luz roja y la oxihemoglobina absorbe luz infrarroja. Entonces, cuando pasen y los detecten, aquí van a arrojar unos valores, ¿ya? Van a poder, como van a ver cuánto se está absorbiendo, van a detectar la cantidad de de la oxihemoglobina y de la desoxihemoglobina. Y este aparatito, como los recibe, sabe los valores y ya los reemplaza en esta fórmula. Los multiplica por 100 y saca justamente cuánto es el valor de la saturación de oxígeno. Y de esa forma se determina, ¿ya? Aquí en esta tabla, por ejemplo, vemos que la saturación de oxígeno en 95 a 99% se encuentra dentro de un rango normal. Del 90 al 95% podemos ver un compromiso respiratorio. Y cuando ya se detecta menos del 90%, como les había dicho, estaría entrando en una hipoxemia o en una hipoxia, que son diferentes términos, pero que indican que hay un problema a nivel respiratorio, una insuficiencia respiratoria, ¿ya? 85 al 90% hay un compromiso respiratorio severo y menos de 75% ya estaríamos en un cuadro grave, en una hipoxia severa que se puede expresar con una cianosis central o periférica, que ya lo van a entender mejor a nivel cuando tratan el captura respiratorio, pero ya significa que el paciente está entrando en una insuficiencia respiratoria grave. Ahora, también pueden haber algunas alteraciones en la medición de la saturación de oxígeno. Sobre todo cuando tenemos, aquí justamente les he puesto estos 3 puntos, cuando tenemos el dedo, digamos, modificado por alguna sustancia, ¿ya? Por ejemplo, un esmalte de uñas, uñas postizas. Entonces, lo recomendable es que se le pida mejor que se lo retire, que se quite, para poder hacer una medición más exacta porque puede alterar esos valores. También la hipotensión severa, ¿no? Como va a haber un cuadro de menor flujo sanguíneo a través de los vasos sanguíneos, pues los vasos sanguíneos más periféricos van a estar menor irrigados, entonces no va a captar correctamente la saturación de oxígeno a este nivel. Y la exposición a monóxido de carbono, porque como ustedes saben, la hemoglobina tiene mucha más afinidad o tiene afinidad por el monóxido de carbono y se puede unir a este. Entonces desplaza esa unión que normalmente tendría con el oxígeno. Y cuando nosotros lo captamos, vamos a captar falsos valores de oxihemoglobina que en realidad son carboxihemoglobina, ¿no? Que son CO unido a hemoglobina. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en consideración a personas que han estado en incendios, han estado respirando mucho CO, o pacientes fumadores crónicos también, ¿ya? Así que hay que tener en consideración estos puntos. Listo. Vamos a pasar con el punto de fiebre, ya el tema de fiebre. Justamente en fiebre también es considerado cómo vamos a hacer la medición de la fiebre, que es a través de la medición de la temperatura corporal, un signo vital también, ¿no? Que utilizamos el instrumento del termómetro de mercurio. Es muy recomendable utilizar este en lugar de un termómetro digital que se incorporó en la pandemia, que en realidad
registra valores falsos. Así que nosotros lo que tenemos que aprender es utilizar un termómetro de mercurio, que seguramente todos tienen en casa y si no, pueden adquirirlo en la farmacia. Es económico y van practicando con sus familiares la medición a nivel oral, axilar, que ahorita ya les voy a comentar. Entonces, ¿qué es la fiebre? ¿No? Es la elevación de la temperatura corporal por encima de los valores normales. Ahora, aquí yo solamente he puesto por encima de los valores normales porque eso va a depender de qué zona nosotros vamos a medir. Pero generalmente se toma de referencia la temperatura oral porque es uno de los valores más centrales, ¿no? A diferencia de la axilar, la inguinal, que son un poco más periféricos. Y entonces se considera una temperatura mayor de 37,8 o de 38 grados, ¿no? En algunas literaturas ya lo toman como 38 grados, es fiebre. Bueno, aquí tenemos también poder clasificarlo nada más para que tengan conocimiento que una fiebre aguda es cuando se presenta menos de 15 días, en menos de 15 días, y la fiebre prolongada es cuando se presenta en más de 15 días. Aquí está la tabla de la región, depende de la región cuánto es la temperatura, ¿ya? Por ejemplo, la oral es de 37 grados en promedio, y a partir de aquí le podemos sumar 0,5 grados y tenemos a la temperatura rectal. O le podemos restar 0,5 y tenemos la temperatura axilar. Estas son las que sobre todo se utilizan y es fácil poder saber que se le suma o se le resta el 0,5 grados para poder estimar rápidamente cuál es la temperatura en diferentes zonas. Ahora, el promedio es justamente la diferencia, es la suma y diferencia de 0,3 grados, ¿ya? Si es 37, 36,7 hasta 37,3. Si es axilar, de 36,2 a 36,8 y etcétera, ¿ya? Y también hay que considerar el tiempo de medición. Conforme es más periférico, se mide un poco más de tiempo. Si es un poco más central, como recto o oral, se hace una medición más en un tiempo más corto, ¿ya? Por ejemplo, en la oral es de 3 a 5 minutos, en la axilar es de 5 a 7 minutos, en la rectal puede ser hasta de 1 minuto a 3 minutos, y en la timpánica de 1 a 5 segundos. Ahora, hay que tener en cuenta algunos términos también, ¿ya? Hiperexia es la elevación de la temperatura por más de 41,5 grados centígrados, ¿no? La fiebre es por más de 38 grados centígrados, la hiperexia es por más de 41,5 grados centígrados. Y la hipotermia, que es la disminución de la temperatura, es menor de 35 grados centígrados. Ahora, otro concepto que también hay que tener en cuenta es la hipertermia, que se va a diferenciar de la fiebre, ya que no son iguales, que se da justamente cuando hay una elevación de la temperatura, generalmente mayor de 42 grados centígrados, y tiene otras causas que determinan su elevación. Por ejemplo, puede haber una producción excesiva de calor del cuerpo, una disminución de la disipación del calor o una pérdida de regulación central. Porque como ustedes saben, la, el- la fiebre tiene un centro de regulación, ¿no? Que se le llama el termostato, que se encuentra a nivel hipotalámico. Entonces, cuando hay un aumento de la temperatura, eleva este termostato y nos enfrenta a unas respuestas reflejas, por así decirlo, para poder adecuarnos y normalizar esa temperatura. Entonces, comenzamos a tener escalofríos, a abrigarnos, dejamos de sudar para no perder calor, y nos colocamos en un ambiente un poco más cálido, ¿no? Pero en la hipertermia, esa regulación que normalmente había del termostato se va a ver alterada. Hay una pérdida de esa regulación. Y justamente se da en patologías que estén alterando esa zona hipotalámica. Pueden ser tumores, alteraciones neurológicas, ¿ya? Que es lo que lo diferencia de la fiebre.
Aquí hay un dato importante para recordar, que la hipertermia es potencialmente mortal, en la cual no va a existir una termorregulación hipotalámica, como ya les había mencionado que en la fiebre sí hay, y no van a haber pirógenos mediadores que están dentro de la fisiopatología de la fiebre, y por tanto, los antipiréticos convencionales no van a ser útiles para bajar la temperatura, ¿no? En una fiebre, ustedes pueden utilizar algunos medios físicos, pero comúnmente utilizan algunos antipiréticos que les baja la temperatura en una hora y media. Pero en una hipertermia esto no funciona y se necesitan utilizar otros procedimientos, medios físicos un poco más, digamos, más intensos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que se deja esta temperatura, puede llevar a la disfunción de muchos órganos del cuerpo. Porque generalmente hay que recordar que la fiebre es una respuesta adaptativa, ¿ya? Y que en cierta parte es benéfica, porque se ha demostrado que inclusive aumenta la respuesta inmunológica de nuestro cuerpo ante esos agentes externos que están atacando a nuestro cuerpo. Entonces, nos orienta también a que algo está desequilibrando nuestro cuerpo. Pero cuando esa temperatura ya es mayor, ya pasa los 42 grados, se pierde la regulación hipotalámica, entonces afecta a el equilibrio hemodinámico de nuestro cuerpo. Entonces, por ello es que se debe actuar inmediatamente ante casos de hipertermia, porque puede conllevar a la muerte, ¿ya? Generalmente la hipertermia se presenta en personas, por ejemplo, que están realizando actividad física intensa en zonas muy de elevada temperatura. Entonces, están contribuyendo a que esa temperatura se eleve de manera desregulada. Y ya, listo. Ahora, vamos a ver algunos síntomas asociados que se pueden presentar junto con la fiebre. Ya tenemos a temblores, sudoración, escalofríos, taquicardia, letargo, y justamente esto es lo que lo hace no solamente un signo, sino también lo puede constituir como un síndrome, ¿no? Y por eso también seguramente luego posteriormente van a escuchar al síndrome febril, que va a estar conformado por signos y por síntomas. La temperatura elevada, pero también la sensación de cansancio, también sudoración, temblores, como estoy mencionando aquí. Hay algunos signos de alarma también a tener en cuenta, que es la fiebre, que perdura por más de 3 semanas. Hay que tener ojo ahí porque podría estar indicando una enfermedad infecciosa grave. La temperatura que es mayor de 40 grados centígrados, ¿no? Que puede estar no solamente siendo una hiperpirexia, sino puede ser una hipertermia. También algunas erupciones, pero esto de manera aislada no te indicaría mucho, pero si es que se presenta con una fiebre muy elevada, por ejemplo, podría indicar una vasculitis, ¿no? Una vasculitis que necesita un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento temprano, ¿ya? Neutropenia también porque indica un sistema inmunosuprimido que puede estar superpuesto o susceptible, es la palabra, susceptible a enfermedades infecciosas oportunistas, ¿no? Ya sea intrahospitalarias o extrahospitalarias, ¿no? Una neumonía, eh, candidiasis, sobre todo, por ejemplo, en pacientes con VIH, ¿no? Que tienen esta inmunosupresión y la fiebre es indicativo de que está habiendo una enfermedad subyacente por justamente esta neutropenia. Alteración del nivel de conciencia o linfadenopatía que podría estar indicando, por ejemplo, una tuberculosis, ¿no? Aquí tenemos algunos patrones febriles que justamente son contabilizados a través de las mediciones diarias, diarias y también de horarios que se le hace a nivel hospitalario. Por ejemplo, hay un cuaderno que se le denomina el Cardex de enfermería, donde ahí las enfermeras le miden a cada cierto tiempo y hacen justamente estos grafiquitos y ustedes pueden ir viendo cómo es que va evolucionando la fiebre del paciente, ¿no?
Si es que, claro, le están midiendo con termómetro de mercurio, porque ahora yo estoy viendo que las enfermeras están haciendo con termómetro digital y ese no es validero, pues. Por eso es que es recomendable que ustedes mismos lo hagan, ¿ya? Que aprendan a hacerlo y que ustedes mismos lo hagan. Entonces aquí tenemos una fiebre continua que se caracteriza por ser una fiebre persistente y que va a tener unas variaciones menor de 1 grado centígrado por día. ¿Ya? Esto generalmente es típico en una neumonía viral o en una enfermedad como el tifus. La fiebre remitente es que van a haber variaciones, pero estas van a ser mayores de 1 grado centígrado por día. Ya van a ser elevadas diariamente. Y estas se pueden presentar en enfermedades como sepsis, tuberculosis o fiebre reumática. La fiebre intermitente, que van a ser oscilaciones febriles y afebriles, como aquí pueden ver, ¿no? Van a haber picos de fiebre, pero también van a haber periodos en los que la persona no va a estar afebril, ¿no? No va a tener fiebre. Luego otro pico y luego afebril. ¿Dónde se puede presentar? En una pleuritis o en una sepsis. La fiebre bifásica, que son de 2 fases, como su nombre lo dice, va a haber un periodo febril y un periodo afebril en 2 ciclos, pero si se dan cuenta, va a haber como, en el periodo febril va a haber como una meseta, ¿no? O sea, va a mantenerse por algunos días con esa fiebre elevada y luego va a bajar a un periodo sin fiebre y va a aumentar otra vez. Y así se va a repetir esos ciclos, se van a repetir esos ciclos. ¿Dónde se presenta? En enfermedades muy frecuentes en nuestro medio, ¿no? En nuestra región. Fiebre amarilla, dengue, malaria, tifoidea. Estos tipos de enfermedades que son característicos de la fiebre tienen este patrón, ¿ya? La fiebre ondulante, que es porque va a haber un creciendo, decreciendo, o sea, va a aumentar la fiebre progresivamente, ¿no? Va a marcar un 38, un 39, un 40 y va a descender de la misma forma, un 39, un 38 y va a bajar hasta un 36, ¿no? Y de igual forma se va a realizar en el siguiente ciclo. Esto se puede presentar en una brucelosis o en tumoraciones, por ejemplo, en la enfermedad de Hodgkin. Y la fiebre recurrente es cuando van a haber días de fiebre que van a ser seguidos por un periodo largo, afebriles, que van a tener picos, ¿ya? Y generalmente luego de una recaída en días adicionales de fiebre, generalmente después de 14 a 21 días, ¿ya? Eso, por ejemplo, se puede presentar en enfermedades como la sepsis o pleuritis. Listo. Aquí quería traerles también un concepto que de repente lo van a tocar, que es la fiebre de origen desconocido, ¿ya? Esta fiebre tiene ciertas características para poder definirla así, ¿ya? No cualquier fiebre es de origen desconocido, sino que debe ser una fiebre que se presente en un paciente por más de 3 semanas, que sea una fiebre mayor de 38 a 39 grados por más de 3 semanas y que no tenga una causa conocida, o sea, es decir, que no se vea una causa que lo pueda estar originando. Entonces, a este paciente se le debe realizar un estudio largo para poder determinar qué es la causa o la etiología de esta fiebre. Y justamente según esos estudios que se le hacen al paciente hospitalizado, pues se han determinado que las causas más frecuentes son las infecciones en primer lugar, luego puede ser una neoplasia o puede ser una enfermedad del colágeno. Y también otras patologías en menor porcentaje. Listo. Y esto sería el último concepto por fiebre. Y eso sería todo. No sé si hay alguna duda, alguna duda que haya quedado, chicos.